A esta hora, la poderosa palabra del Señor en labios de nuestro pastor Hernán Leiva Améstica. Una palabra que cuando usted la reciba ya no será igual, ya no será el mismo. Ahora, el mensaje de Dios para su vida. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 17. Amén. Dice así la palabra: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Que el Señor añada bendición a su palabra. Muchas veces hemos leído la palabra del Señor, hemos estudiado los textos que están ahí en esta maravillosa palabra, y hemos comprendido que cada uno de ellos nos traen a nosotros una enseñanza, un mandamiento, una orden de parte de nuestro Dios, que muchas veces leemos pero no entendemos, leemos y avanzamos en la lectura de la palabra de Dios, pero no va quedando nada en nosotros. Amén, bendito sea el Señor. Cuando nosotros tenemos esta maravillosa oportunidad de escudriñar la palabra del Señor, vamos a comenzar a tener una vida en el Señor distinta, porque nos vamos a dar cuenta que es necesario que nosotros cumplamos lo que está establecido por el Señor en su palabra. Y este texto, cierto, nos habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Sabemos, hermanos, que cuando vamos al bautismo, muchas veces decimos que ahí queda sepultado el viejo hombre, nace una nueva criatura, que eso debería ser lo normal, lo lógico, ¿no? Pero con el tiempo nos damos cuenta que ese viejo hombre aprendió a nadar, ¿no? Nos damos cuenta que ese hombre nunca se ahogó, ¿ya? Y en el tiempo se nos va apareciendo el viejo hombre y la vieja mujer también en nuestro caminar. Y el Señor necesita amonestarnos a través de su palabra para que nosotros podamos darnos cuenta y entender cuál es la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Entendiendo que todo lo que conlleva la carne nos aparta de Dios. Eso, hermano, no tiene doble interpretación. Todo lo que le gusta a la carne no le gusta a Dios. Amén. El Señor mira nuestra vida espiritual, fortalece nuestra vida espiritual, nos de alguna manera nos enseña, ¿cierto?, cuáles son los frutos que tenemos que llevar y que tienen que ver con la espiritualidad de cada uno de nosotros, y también, ¿cierto?, la enseñanza de cómo debemos comportarnos como hijos de Dios en esta tierra y cuáles son las cosas que tenemos que trabajar, entre ellos la fe, el amor, la misericordia, cosas tan importantes para un hijo de Dios. Aquí el apóstol decía, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, pero para algo muy importante, y que esa parte no la hemos entendido, para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, es necesario, ¿verdad?, que el Espíritu Santo prevalezca en cada una de nuestras vidas, porque si prevalece los deseos de la carne va a hacer lo que quiere, hermano. Esa es la gran realidad. A la carne le gusta la diversión, le gusta cosas mundanas, a la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta ayunar, la carne solamente quiere descansar, la carne quiere pasarlo bien, a la carne no le gusta, ¿cierto?, consagrarse para el Señor, a la carne no le gusta congregarse, muchas cosas. Pero al Espíritu sí. Porque el Espíritu te amonesta para que tú te congregues, te amonesta para que tú ores, para que ayunes, para que escudriñes la palabra.
Hermano, si cuando usted está en la carne no le gusta leer la Biblia, cuando usted está en la carne no le gusta orar. Y eso es la lucha que tenemos y vamos a tener hasta que partamos de esta tierra, hermano, hasta que partamos de esta tierra. Porque si no es nuestra propia carne, el enemigo se va a encargar de lanzar los dardos. Amén. Pero ahí está el Señor que nos dice que Él es nuestra coraza. Bendito sea el Señor. También en el libro de Romanos 7:21 dice la palabra del Señor. Así que, hablando Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, dijo Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de la mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Indudablemente, hermano, todo lo que es de la carne nos va a llevar al pecado. Podemos creer en Dios, hermano. Pablo tenía esa fe y él decía, yo queriendo hacer el bien, algo se lo impedía, ¿no? Y dice de que viendo, ¿cierto?, la ordenanza del Señor, se da cuenta que el mal está en él. Bendito sea el Señor. Mire qué valentía de reconocer esto Pablo, ¿verdad? Que el mal estaba en él y que era necesario que se imponga el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y no la carne, no los deseos de la carne, para que no hagamos lo que queramos. Amén. Eso es así, lo dice la palabra del Señor. Cuando creemos que el Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos, como dice Romanos 10:9, nuestro viejo hombre no dejó de existir. Más bien estuvo un competidor, el nuevo hombre. Pablo, en lo anterior, no solo describe la existencia de estas dos naturalezas, sino también la batalla entre ellas. Bendito, como todos sabemos, ¿cierto? Conocemos el bien, pero no lo hacemos. Y ahí está la batalla. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo, pero no hacemos lo bueno. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces el viejo hombre, hermano, nos controla. Y ese es un gran problema que tenemos en este tiempo, cuando el viejo hombre aparece, nos controla y no dejamos que el viejo hombre, nacido en el Espíritu, ¿cierto?, se imponga a todos estos deseos que nos van apartando del Señor. Son muchas cosas, hermano, las que nos apartan del Señor, que yo creo que usted las sabe. Porque indudablemente los que conocemos de Dios, los que conocemos su palabra, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. También lo sabemos. Sabemos lo que agrada a Dios y también sabemos lo que desagrada a Dios. Pero la carne va a darnos lucha todos los días, hermano, todos los días. Por eso tenemos que afirmarnos en el Señor. Tenemos que tener fundamento. Tenemos que crecer en la esperanza. Tenemos que saber clamar, orar, ¿cierto?, para que el enemigo huya de nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, muchas veces, hermanos, ¿sabe lo que pasa? Dejamos al viejo hombre a cargo de nuestra vida. Esa es una realidad. Entonces, mientras que el viejo hombre siga a cargo de nosotros, no podemos serle útiles a Dios, porque no podemos servir a dos dioses, como dice la Escritura. Mientras que Dios nos quiere como siervo, nosotros queremos ser jefe, por hermano. Bendito sea el Señor. Hacemos obra en su nombre, pero a pesar del hecho de que éstas tengan una cobertura espiritual, somos nosotros las que las dirigimos y son nuestras. Todo lo que yo haga, hermano, todo lo que yo quiera hacer, hermano, es mi responsabilidad. Yo no puedo echarle siempre la responsabilidad al enemigo, al diablo, que el diablo vino, no, hermano. Muchas veces nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones sobre nuestra vida, sobre nuestro caminar, siempre a la luz de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Dios, ¿cierto?, nos preparó a todos para andar por este camino, ese camino que Él nos dejó. Bendito sea el Señor. Tenemos que andar, ¿cierto?, como dice el libro de Efesios 2:10, en ese camino maravilloso trazado para usted y para mí. Pero la carne no quiere andar por ese camino. La carne, hermano, es un obstáculo que se va poniendo, que se va levantando. Y los obstáculos, hermano, los vamos a encontrar todos los días. Van a haber problemas aquí, problemas allá, persecución aquí, persecución allá. Y los hijos de Dios tenemos, hermanos, tenemos que sobreponernos a eso. No podemos tampoco, dice la palabra del Señor, que Dios nos llamó por valiente y no por cobarde. Y es verdad, muchas veces, muchas cosas, hermanos,
nos van doliendo, nos van afectando, pero tenemos que tener la confianza plena que el Señor va a hacer con nosotros, aunque no veamos nada, hermano, aunque no veamos nada, Dios va a ser con nosotros. Bendito sea el Señor. Y tenemos que nosotros entender, hermano, cuál es el propósito de la carne en nosotros. Es destrucción, es muerte, es separarnos de Dios. En cambio, el Espíritu nos acerca a Dios, nos hace estar en la voluntad de Dios. Y tenemos que caminar entonces en el Espíritu y no en la carne. Bendito sea el Señor. En Juan 5:30 dice la palabra del Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió, la voluntad del Padre. Es decir, hermanos, siempre desde la antigüedad han habido estas luchas. Las vivieron los apóstoles, los hombres antiguos. ¿Y por qué nosotros no habríamos de vivirla? Bendito sea el Señor. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser como Juan, no buscar nuestra voluntad, no hacer lo que a nosotros nos parezca mejor, porque muchas veces el que nos habla es la carne. Amén. Y cuando la carne nos habla, indudablemente nos hace ver que las cosas del mundo son lindas, son hermosas, son atractivas. Pero que todas esas cosas del mundo tienen un final, y ese final es de muerte. Por eso tenemos que recibir las cosas del Espíritu, tenemos que recibir la palabra, tenemos que vivir el Evangelio, tenemos que vivir ese día a día con el Señor. No apartarnos, ¿cierto?, ni un centímetro de la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. En Romanos 7:18 nos dice la palabra: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Mire lo que decía Pablo. Y nosotros también tendríamos que hacer lo mismo. Muchas veces queremos hacer el bien y no lo hacemos, hermano. Bendito sea el Señor. Y repito, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. La carne nada bueno trae. Nada bueno trae. Y tenemos que entender y comprender, hermano, porque necesitamos cada día la reprensión del Señor en nuestra vida, porque tenemos que tener una vida, hermano, intachable ante la presencia del Señor. Porque si nosotros estamos en la carne y estamos en el Espíritu, nuestro traje espiritual se va manchando, se va arrugando, espiritualmente hablando. Bendito sea el Señor. Y por eso tenemos que presentarnos ante el Señor sin mancha y sin arrugas, dice la palabra del Señor. Cada uno de nosotros sabe que si somos algo, hermano, solo es por la misericordia, solo es por la gracia del Señor. Pero la carne, ¿qué nos trae a nosotros? Nos trae el orgullo, hermano. La carne nos trae el orgullo. La carne nos trae la altivez. La carne nos hace sentirnos autosuficientes. La carne nos hace creer que podemos solo. Y el Espíritu le dice: solo no podéis. Solo no podéis. Y eso es lo que necesitamos entender en esta mañana. ¿Cuántos hermanos, aún congregándose, hermanos, se levantan en altivez, se levantan en orgullo? Hoy día la iglesia no son las iglesias que habían antes, hermanos, consagradas para el Señor. Hoy día hay competencia en la iglesia. Hoy día hay deslealtad en la iglesia. Hoy día hay negocio en la iglesia. Hoy día hay muchas cosas que Dios rechaza de la iglesia. Y la iglesia, sabiendo la verdad, la sigue haciendo. Bendito sea el Señor. Si nosotros, hermanos, estuviéramos en tiempo de la ley, ya no estaríamos. Gracias al Señor estamos en tiempo de gracia, que el Señor es amplio para perdonarnos. Pero no por estar en tiempo de gracia podemos hacer lo que queremos, porque aún estando en tiempo de gracia, lo que hacemos será condenado por el Señor igual. Y aún estando en tiempo de gracia podemos perder nuestra salvación. Bendito sea el Señor. Si la salvación, hermano, no es algo que, si bien es cierto, el Señor pagó por nuestros pecados, eso indudablemente fue así, pero pagó, ¿cierto?, para que nosotros no siguiéramos pecando. Bendito sea el Señor. Y a veces no nos acordamos de lo que el Señor hizo. Somos tan livianitos espirituales, somos tan inconstantes en los caminos del Señor, somos tan débiles en las cosas de Dios, somos presa fácil del enemigo. Hermano, somos presa fácil del enemigo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo nos trae comodidad, nos trae cansancio, nos trae flojera espiritual. Nosotros, hermanos, le hacemos mucho caso a la carne. Y ahí tenemos un gran problema. Bendito sea el Señor.
Cada uno de nosotros tiene que entender que nosotros, Pablo dijo algo muy hermoso un día. Está en el libro de Gálatas 2:20. ¿Qué dijo Pablo ahí? Dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dijo? Ya no vivo yo. Ese es el problema que tenemos nosotros. Que conociendo a Dios, seguimos viviendo nosotros. Y nosotros vivimos de la carne. Bendito sea el Señor. Y Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es lo que nosotros necesitamos, que Cristo viva en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Incluso mire lo que dice Pablo, ¿cierto? Dice algo muy importante. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, podemos preguntarnos, Pablo dijo eso, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Preguntarnos en esta mañana, ¿quién vive en nosotros? ¿Los deseos de la carne o los deseos del Espíritu? Santo sea el Señor. ¿Vive el viejo hombre o vive Cristo? ¿Quién hace la obra en nosotros? ¿El viejo hombre o la hace Cristo? Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Dios no quiere que nosotros vivamos una vida conforme a la carne, sino que quiere y desea de nosotros que vivamos una vida conforme al Espíritu. Por eso la palabra de Dios, hermanos, no la podemos pasar por alto. Por eso no podemos cambiar los textos, no podemos interpretarlos de una manera liviana, de una manera que esos textos nos hagan entender que la mundanidad que llevamos está bien, porque no es así. A veces con tristeza, hermano, leemos algunas cosas que nos convienen solamente en las prédicas. Pero hay textos que no podemos olvidar nunca. El principal de ellos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y para llegar a esa santidad, usted tiene que entender el otro texto que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si nosotros logramos comprender estos dos textos, podemos examinar nuestra vida ante el Señor. ¿Cómo estamos ante Él? ¿Quién está viviendo en nosotros? ¿Es la carne? ¿Es el espíritu? ¿Es el viejo hombre que tenía que haber muerto allá en el bautismo? ¿O es Cristo? Y eso es lo que necesitamos examinar. Porque necesitamos vivir en el espíritu. Es verdad, estamos en la carne en esta tierra. Pero tenemos que abstenernos de todo pecado. De todo lo que nos aparta de Dios. Porque Cristo estuvo igual que nosotros en esta tierra y no pecó. Y no pecó. Y anduvo, hermano, él almorzaba, tomaba once, dormía igual. Todo igual que nosotros. Pero no pecó. Y si Él nos dijo, sí se puede. Porque Él puso la esperanza en el Padre. Porque el Padre le enseñaba y le guiaba. Y Él obedecía al Padre. Qué lindo sería que nosotros pudiéramos obedecer también al Señor. Entender que el Evangelio verdadero es de esfuerzo, es de sacrificio, y algo muy importante que dijo el Señor para poder estar con Él, y algo que nosotros no hacemos, que es negarnos a nosotros mismos. Es el gran problema. Nosotros no nos negamos a nosotros mismos. Primero pensamos en nuestra carne, en nuestra comodidad, en nuestro bien, después en lo espiritual. Y debiese ser al revés. Pensar en lo espiritual primero, porque esto nos va a dañar. En cambio, lo espiritual te va a edificar. Nosotros tenemos que vivir bajo la voluntad del Señor, no bajo la voluntad de la carne. No podemos dejar, por eso el Señor se preocupa de tantos detallitos pequeñitos, que después en una parte dice por ahí que tenemos que tener dominio propio. Hermano, ¿y sabe lo que es tener dominio propio? Es controlar la carne. Nada más. Tener dominio propio es controlar la carne. Por eso el dominio propio es tan importante en los hijos de Dios.
A veces la palabra del Señor nos habla, nos exhorta, y de repente en los púlpitos se grita tanto, hermano, se grita y se grita y se grita. Pero en la iglesia se va escuchando gritos, no se va escuchando una enseñanza. No se va escuchando una palabra. Una palabra que lo edifique, que es una conversación que nosotros podemos tener con la iglesia. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios rechaza. Y que el Espíritu Santo obre en la iglesia, obre en su vida, obre en mi vida. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso, hoy día, el Señor nos recuerda. Y el que nos lleva su cruz y viene por de mí, no puede ser mi discípulo. Bendito sea el Señor. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermano, yo quiero que entienda que esto no lo podemos cambiar. Lo tenemos que vivir. La palabra de Dios no es para que yo saque un poquito de aquí, es para mí, para edificarme, para prepararme para esa gloriosa iglesia en el cielo, para estar en las bodas del Cordero. Porque si no, el Señor va a venir a esta tierra, hermano, y la iglesia va a seguir en desobediencia, la iglesia va a seguir en pecado, la iglesia va a estar entretenida, saltando, gritando, saltando, gritando. ¿Y qué logran con eso? ¿No será mejor una iglesia consagrándose, buscando de Dios? Bendito sea el Señor. Esas son las cosas que tenemos que entender. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Nosotros de entregar la palabra como está escrita, no adornarla. La iglesia, hermano, yo quiero que usted entienda, la iglesia no es una entretención. El evangelio no es que usted vaya a ser millonaria y que venga y que se le hable, que mañana usted va a tener un auto, después va a tener una casa y que va a ir a la nación y tanta cosa que se dice. Dios lo puede hacer, sí, pero el propósito del evangelio primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Porque dice que lo demás será añadido. Y nosotros hacemos todo al revés. Primero vamos a buscar la bendición y después vemos si servimos a Dios. Nunca habrá respuesta. Hermano, o sea, es como aquellos que guían por los panes y los peces. Bendito sea el Señor. Por eso la iglesia, hermano, no es que uno sea anticuado, porque a uno lo llaman anticuado, que se quedó en el pasado, que hay que modernizar el evangelio, que hay que hacerlo distinto el evangelio, que ya no es como antes, que antes eran otras costumbres, eran otras cosas, y que nosotros necesitamos tener un evangelio renovado, un evangelio distinto, y que ahora las cosas han cambiado. Hermano, mentiras del diablo, hermano. Mire, yo le voy a leer lo que dice el Apocalipsis. Si usted lo quiere buscar y me quiere acompañar, Apocalipsis 22, 18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Clarito. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, ninguna promesa para el que acomode la palabra. Ninguna promesa. Ninguna promesa para el que cambie los textos. Ninguna promesa para el que quiere que la iglesia use un negocio. Ninguna promesa. Ninguna promesa para aquel que anda en mundanidad cada día. Ninguna promesa. Ninguna promesa para aquel que no sea santificado. Ninguna promesa para aquel que la carne vive en él todos los días. Ninguna promesa. Entonces la palabra de Dios no la podemos acomodar, no la podemos arreglar para tener la iglesia contenta, para tener la iglesia feliz. ¡Oh, qué lindo la palabra! Dios me habló. ¿Y qué te dijo? No, Dios me dijo que mañana me va a dar un auto. Yo le pregunto, ¿quiere un auto o quiere la salvación? Usted me da la salvación, entonces renuncia al auto. Renuncia al auto y tenga su salvación. Porque tenemos que vivir la palabra como está escrita, hermano. Yo podría, cierto, acá acomodar, hermano, Dios te bendiga, hermano. Mire, mañana Dios va a poner en la puerta de tu casa, vendrá una bendición tremenda, espérala. ¿Y si no llega? ¿Será mentiroso Dios?
¿Cuántos hombres hablan en nombre de Dios? Y Dios nunca ha dicho. ¿Qué me ofrece el Señor? ¿Qué me ofrece el Señor en el Evangelio? ¿Qué dijo el Señor lo que era el Evangelio? Simplemente son buenas nuevas de salvación. Ese es el Evangelio. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que si yo obedezco la palabra, me someto a Dios, llegaré a la salvación. Por eso la salvación no es fácil. Porque, mire, tenemos que renunciar a todo. Y me refiero a renunciar a todo lo que le gusta a esta carne. A la mentira. Porque muchos hablan, hermanos, que Dios es exigente, que Dios pide muchas cosas, que los tiempos han cambiado, que ahora por ejemplo, que pastores homosexuales, hermano, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de los ladrones, de los mentirosos, de los borrachos, de los drogadictos, de las prostitutas? ¿Qué dice la palabra? Hermanos, Dios condena todas estas cosas, pero siempre le da una oportunidad al que está ahí. Siempre. El que está en la droga, Dios le da una oportunidad. Al mentiroso, Dios le da una oportunidad. Al idólatra, Dios le da una oportunidad. ¿Me entiende, no? Porque la Biblia son oportunidades de salvación. Está en usted y está en mí recibir la palabra, recibir la reprensión del Señor. Porque Dios nos tiene que reprender. Porque somos nosotros de promesa fácil para el Señor. Prometemos muchas cosas al Señor y nos quedamos a mitad de camino. Y nosotros pensamos que a Dios se le olvidó. Cuando estamos en aflicción, prometemos. Cuando estamos en enfermedad, nos acordamos de Dios. Cuando estamos en situaciones graves, nos acordamos de Dios. Y pasa esa temporada de enfermedad y se nos olvida Dios. ¿Cuánto escuchan la palabra en esta mañana y no se congregan? ¿Cuánto escuchan la palabra en esta mañana y siguen viviendo según la carne? Que la cervecita, que el cigarro, que los amigos, que el baile, que la fiesta, que la comidita por aquí y por allá. ¿Y nunca te acuerdas de un día para el Señor? Por eso necesitamos la reprensión. Porque hoy día la iglesia, hermano, a veces hay más pecados dentro de la iglesia que afuera. Y aunque duela, eso hay que ordenarlo, hermano, hay que ordenarlo. Porque está en riesgo un alma. Y aquí no importa si usted trae mucho diezmo, no importa eso. Si usted es pecador, hay que decirle que usted está en pecado, aunque traiga mucho diezmo. Nosotros no podemos vendernos por un diezmo, por una ofrenda, por un cariño de la gente, no. El amor verdadero es hablar la verdad. El amor verdadero es que yo le entrego una palabra para que esa palabra a usted lo lleve a la salvación. Porque esta palabra no la escribí yo, la escribió el Señor a través, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Y esta palabra nos llevará a una vida preciosa ante el Señor. Pero si nosotros estamos en la voluntad del Señor, hoy necesitamos estar en la voluntad del Señor, estar en ese verdadero evangelio. Y le insisto, no es fácil. No es fácil. No podemos quitarle, no podemos acomodar la palabra. Hermano, hay muchas predicaciones que llevan mucho de hombre y nada de espíritu. Yo no puedo predicar algo que a la iglesia le agrade. Yo tengo que predicar lo que Dios nos quiere hablar. Si Dios nos quiere reprender, amén. Si Dios nos quiere bendecir, amén. Si Dios nos quiere sanar, amén. Pero no podemos ponerle adornito a la palabra. No podemos. Santo sea el Señor. Bendito sea su nombre. Por eso tenemos que renunciar a esa carne que le gustan las cosas bonitas. Pues si a la carne le gustan las cosas bonitas, bendito sea el Señor. A la carne le gustan todas las cosas bonitas. Y al Espíritu le gustan las cosas que edifican. Porque todo lo de la carne un día va a perecer. Todo. Bendito y alabado sea el Señor. Esto necesitamos entenderlo, hermano. Yo sé que a muchos no les gusta la palabra, que se hable así, tan clarita. A muchos no les gusta. Están acostumbrados, ¿cierto?, en su iglesia a que todo sea pura bendición y que ven a hacer un pacto y que hagan lo otro, haga aquí, haga allá. Hermano, por favor, lea la Escritura.
Sométase a la voluntad de Dios. Busquemos la presencia del Espíritu Santo para que nos dirija, si para eso está con nosotros. Pero tenemos que renunciar al yo. Tenemos que renunciar a nuestra, según nosotros, a nuestra capacidad. Si no tenemos ninguna capacidad, hermano. Y si somos algo, como lo dijo el hombre, el apóstol, es solo por la misericordia del Señor. Nada más. Por eso necesitamos vivir la palabra real. ¿Qué saco yo con hablarle bonito todos los domingos, todos los días de semana? ¿Qué saco yo con hablarle bonito si nos vamos a perder todos? Mejor que Dios nos diga, estás mal, tienes que cambiar y hacerlo. Si Dios nos preguntara cómo le estamos sirviendo en este día, ¿le estamos sirviendo en santidad? ¿Le estamos sirviendo en amor? ¿Qué le estamos entregando al Señor en este día? ¿Las migajas? ¿Le robamos el tiempo que le pertenece a Él? ¿Buscamos cualquier excusa para no congregarnos? ¿Buscamos cualquier excusa para no orar? Es que tengo tantos problemas económicos. Es que tengo... ¿Qué te dijo el Señor? Echa sobre mí tu carga. Pero la carne te dice, no, llévala tú nomás. Llévala tú. Porque si tú llevas la carne y trabajas harto y no vayas al culto, vayas a tener mucho dinero. Porque la carne tiene esa labor. Y el espíritu tiene otra labor. La carne no le gusta nada de Dios. Y al espíritu le gustan todas las cosas de Dios. Y ahí está la lucha que tenemos día a día. Hermano, día a día. Por eso la coraza de Dios es necesaria, como dije al principio, para resistir los dardos del enemigo. Tan sencillo como eso. Pastor, es que, hermano, sí, no es fácil. Muchos estarán pensando en su casa, pero que esto ya no se habla, es que no está bien, que no, hermano. La palabra de Dios no puede cambiar. Mire, Dios, como nos conocía a nosotros, que íbamos a ser medio burritos, lo dijo allá en un texto, el cielo y la tierra van a pasar. ¿Qué dijo la palabra? Mi palabra permanece para siempre. Y si Dios me dice ya en el Apocalipsis que hay de mí, ¿cómo yo le voy a decir a usted, hermanita? Dios te bendiga, hermana. Mira, tráeme esto, mañana tráeme 100.000 pesos y el lunes Dios va a poner una bendición en tus manos. Mentira. Porque Dios para bendecirla no necesita que usted le dé nada. Solo su alabanza, su adoración. Bendito sea el Señor. Hay una enseñanza de la adoración tremenda, hermano, tremenda. Algún día la voy a pasar acá porque son de varios programas. Muy linda, hermano, los hermanos que son coristas, los que adoran. Hay una enseñanza, pero maravillosa, hermano, que tengo guardada. Y una vez la enseñé y fue una tremenda bendición. Porque Dios, dice la Escritura, en esta tierra no anda buscando carnales. No anda buscando cristianos, hermanos ni hermanas. Anda buscando adoradores. Eso. Que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe usted que nosotros fuimos creados para adorar a Dios? Ese fue el propósito de la creación, para adorar a Dios. Y nosotros adoramos a la esposa, a los hijos, la comida, los bailes, la fiesta, la droga. Y no a Dios. La palabra de Dios a muchos en este tiempo le molesta. No, que ese pastor está equivocado. No, que el hermano Luchito está equivocado. Los textos que lee toda la mañana. Hermano, dígame que estoy equivocado. Dígame que estoy viejito, que soy anticuado. Dígame lo que usted quiera. Yo solo puedo decirle que sin santidad nadie verá al Señor. Y las cosas de la carne nos apartan de nuestra salvación. Que Dios les bendiga. Esa ha sido la palabra de esta mañana. Recíbela en su corazón, porque no me pertenece a mí, le pertenece al Señor. Amén.